¿Y qué pasará Hansel ahí con el otro? Está intentando entrar. ¿Ah? Está intentando entrar. Está intentando. La señal, yo creo que es la señal. Yo creo fielmente que es la señal porque, bueno, estamos empezando a transmitir ya hemos empezado a transmitir, ahora estamos en vivo y vamos a esperar un par de minutos en cuanto la gente se conecta y en cuanto pueda ingresar el profesor Mario Gutiérrez, ¿ya? Ya. Ya chicos, buenas noches. Un problema de señal habrá, ¿no? Obviamente señal. Iván Paredes, el doctor Iván Paredes, presidente del INPA, acaba de tener un bajón de salud. ¿Qué le pasó? Bueno, la salud, pues los problemas de salud que ocurren últimamente, el cual va a tardar un poco también en llegar, ¿no? O sea, que en este contexto en que estamos, la salud es muy importante, muy, muy predominante, ¿no? Muy prevalente, ¿no? En estos contextos, ¿no? Igual, ¿no? Así mismo esperamos que se conecte, ya, también no hay problema. Oye, ¿qué le pasó a él? A ver, lo escribo, a ver, al chat privado, al chat privado. Al chat privado, fíjense. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó y pues esperamos su pronta mejoría también del profesor Iván Paredes, ¿no? Ya. Esperamos su pronta mejoría de él, ¿ya? Y pues sin nada, la gente ya está conectándose ya. Y entonces, sin más, ¿no? Mientras entre el profesor Mario, amigos, amigas de Sejudo, buenas noches. En esta oportunidad vamos a presentarnos en esta nueva edición de los Viernes de Criminología, el cual ya bautizamos, ¿no? Esta nueva sesión, ¿no? Por impulso del profesor Marco de los Ríos Moller, y en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante, ¿no? De criminología y religión o religiosidad, ¿no? Este contexto es muy interesante, pues la religión viene a ser un contexto de una transversación de creencias, fe, incluso un extremo al que podemos llamarle fanatismo, pero sin embargo acá tengo las personas idóneas que nos van a hablar del tema, ¿no? Para empezar, tenemos al doctor Michel Espinosa Cabrera, que ya lo conocemos su excelente trabajo y pues este nos va a hablar, ¿no? Este nos va a disertar sobre los esquemas de religiosidad, ¿no? Adelante, Michel, buenas noches, para empezar. Buenas noches, Hansel. Buenas noches, doctor Marcos de los Ríos Moller. Y bueno, todos los seguidores de su página de Sejosub. Bueno, como hemos visto el formato, creo que va a ser el diálogo, ¿no? Entonces, así que hoy no voy a presentar una diapositiva, pero sí quisiera solo tratar de vincular un poco la cuestión religiosa con la criminología. No necesita, creo, mucho esfuerzo en realidad para hablar de esto, porque básicamente son las personas del clero, sobre todo en la Iglesia Católica, quienes se preocuparon en estos menesteres, ¿no? Criminológicos desde, bueno, básicamente desde finales de la Edad Media, donde empiezan a cobrar un poco más de impulso, más interés, ¿no? En identificar las causas de los males del mundo, ¿no? Y ellos no partieron, yo creo, de la nada, ¿no? Ellos tomaron premisas filosóficas basadas en las ideas, ¿no? De Platón, de Aristóteles, y entre otros filósofos que también se preocuparon por esta cuestión mística, ¿no? Porque recordemos que los inicios del pensamiento humano siempre hubo esta inquietud o la curiosidad de saber quién es o quién o quiénes fueron nuestros creadores o cuál es en realidad el comienzo de la vida, ¿no? Del mundo. Y ellos atribuyeron a distintas elementos, ¿no? De la naturaleza, algunos existentes, otros no existentes,
y empezaron a configurar todo un pensamiento mitológico, ¿no? Sabemos la existencia de estas narraciones acerca del Olimpo, ¿no? Y que se fueron proyectando hasta otras sociedades que eran pues esto también rivales, ¿no? De los griegos, ¿no? Creo que eso lo observábamos mucho en el cine, ¿no? En el cine vemos cómo hay la preocupación por la expansión, la conquista de territorios, y ahí hay una idea de divinidad, ¿no? Que está, está tratando de imponer, ¿no? Una concepción de vida y de pensamiento que gobierna toda una nación o un pueblo para que justifique, ¿no? El intervencionismo de un país, ¿no? Entonces, es decir, el expansionismo ahí comienza, ¿no? La lucha, y todos tienen que rendirle, ¿no? Pleitesía, obediencia, ¿no? Sobre todo los militares, porque están atendiendo a un mandato divino, ¿no? Y eso lo observamos, pues, en las películas, como decía, ¿no? Esto, creo que hemos visto 300, por ejemplo, ¿no? Que nos recordará ahí a Leónidas, ¿no? Luchando, ¿no? Tratando de reivindicar a su pueblo. Y vemos luego las películas romanas, donde también está un emperador tratando de dirigir, ¿no? Detrás de todo eso hay un fundamento religioso, un fundamento divino, porque hay una persona que tiene mayor poder, ¿no? Que todos los demás. Entonces, este poder estriba pues en la idea de que hay un ser divino que ha impuesto, ¿no? Su decisión de que esta persona determine el destino de esas personas. Bien, con esto comenzamos de que en nuestra sociedad, ¿no? Encontramos rasgos de este tipo de culturas que tienen, ¿no? Y en el caso actual, por lo menos en Latinoamérica, encontramos bastante influencia de la religión cristiana, ¿no? Sobre todo del pensamiento católico, y posiblemente podamos cuestionar, ¿no? Esto porque básicamente lo que más se machaca esto es la idea de colonialismo que se importó desde Europa con esto, la llamada, por ejemplo, extirpación, de idolatría, la persecución, del paganismo, ¿no? Y todas estas cuestiones. Y es que el fundamento siempre religioso fue la cuestión mística, ¿no? O sea, lo sobrenatural, lo que no conocemos, y en ello esto siempre prevalece la idea de que hay un espíritu que gobierna, ¿no? Nuestras vidas, y también existe el alma, ¿no? El alma, creo, en la concepción griega era algo distinto a lo que conocemos ahora, pero también era una de las cuestiones que les obsesionaba mucho, ¿no? A los pensadores griegos, y que fue trasladándose hasta los pensamientos romanos, ¿no? Creo que en Cicerón, bueno, y en otros pensadores seguimos encontrando esa idea y esa preocupación. Luego encontramos esto de la Edad Media, donde también los jueces, ¿no? Los jueces empiezan a recurrir o encontrar doctrina que le diera una explicación del porqué de los males. Y ahí hemos hablado, pues, como la otra ocasión en el Congreso, del llamado Maleus Maleficarum, ¿no? De este libro, bueno, el Maleus Maleficarum, escrito por dos dominicos, que dictaban pues clases, ¿no? De derecho canónico, ¿no? Y era lo que más imperaba, ¿no? En ese tiempo. La justicia era eclesial, ¿no? Entonces, incluso existía la rivalidad, ¿no? Recordarán ustedes entre el Papa y el Rey, quién tiene mayor poder, y sabemos que al final vencieron los reyes, ¿no? O sea, creo que perdió poder bastante el Papa, pero eso no impidió de que el Malaus Maleficarum continuara siendo un texto de instrucción judicial y un texto de criminológico, ¿no? Que fundamentaba la persecución de brujas, ¿no? Y les atribuían todos los males, porque se decía que ellas eran un nexo con el mal, con Satán, y que había que eliminarlas, ¿no? Entonces, este tipo de texto, no obstante que la Iglesia Católica ya había perdido el poder, seguía, o sea, esto se proyecta incluso hasta la Edad Moderna, ¿no? Porque no había otros textos que trataran de aclarar mejor el asunto. Entonces, vemos que en este momento del tiempo era lo más racional o lo más normal creer en las supersticiones, creer en las cuestiones ocultistas, en lo que nosotros conocemos ahora como el folclore, ¿no? Como las cuestiones no científicas, ¿no? Incluso ni siquiera teníamos ni idea de qué cosa era ciencia.
solo encontrábamos la filosofía como un buen respaldo, ¿no? Como una sábana que nos daba una seguridad, decía, esta es la moral, esta es la ética, ¿no? Este es el pensamiento, ¿no? Entonces, este es el conocimiento, nos daba una sensación de que todavía teníamos digamos, un mapa, ¿no? Del tesoro donde podíamos nosotros ubicar algo. Y en el caso de la criminología, encontró pues a los demonólogos una seguridad, ¿no? Dijeron, miren, estos son expertos en las cuestiones sobrenaturales, entonces ellos nos van a ayudar a explicar por qué hay enfermedades, por qué hay delitos, por qué hay robos, por qué hay violaciones, por qué existen los males en el mundo. Ellos nos van a ayudar, ¿no? Y efectivamente ellos explicaron por qué. ¿Por qué? Porque existía el pecado, existía el mal, y eso poco a poco se fue adoptando por los gobiernos dictatoriales o tiránicos. Estos gobiernos, no obstante que ya la iglesia había perdido el poder, como lo señala un jesuita, Jeffrey Claiva, que redacta un caso, por ejemplo, de la historia del Perú, la historia de la iglesia en el Perú, y bueno, vamos a encontrar, supongo, similares estudios también de la influencia de la iglesia católica en la ciencia, y vamos a observar que pierde poder, pero los instrumentos de persecución siguen vigentes. Lo que hicieron los gobernantes de ese tiempo, como lo señala el maestro Zaffaroni, es que siguieron usando estas herramientas de persecución de la iglesia para perseguir políticamente a sus opositores, los gobernantes, ¿no? Un ejemplo es la Inquisición. La Inquisición funcionó, como lo vemos en las películas, así terriblemente, como una máquina de torturas, sobre todo en Europa, ¿no? En Alemania, básicamente, es donde mejor se expresa esta persecución. Pero más allá de eso, no hay buenos ejemplos del uso, ¿no? Draconiano del castigo, de la tortura, con fundamentos religiosos, ¿no? Sí, pero sí fundamentos políticos, porque la otra idea de Inquisición que al final también se va forjando es en España. Y en España tenía ya otra tonalidad, ¿no? Otro contexto detrás de eso. No había una idea de fe, sino quizá probablemente ahí había una idea de persecución política a los opositores. Y como la iglesia era débil, o sea, no podía imponer ahí fácilmente sus criterios. Por el contrario, tenía que someterse, ¿no? Ahí el gobernante tenía que decidir quiénes eran obispos, quiénes eran sacerdotes, quiénes podían ingresar o no, incluso podían ellos financiar, ¿no? Actividades de la iglesia. Entonces, eso hacía que la iglesia se convirtiera en un mero instrumento de uso político, ¿no? Entonces, eso debilitó mucho la imagen de la iglesia también, porque se creyó que era la culpable de todos esos males, ¿no? Cuando en realidad simplemente era un instrumento que era usado, y eso lo encontramos en los textos también, entiendo, de Ugarte, en el caso de los historiadores. Y detrás de todo eso, encontramos siempre el apelo a la moral, ¿no? El apelo a la ética y el apelo a las razones de fe, ¿no? Y esto a la actualidad, ¿no? Si nosotros somos conscientes que estamos en el siglo XXI, ya no tiene pues la relevancia o la importancia que tenía en ese momento, ¿no? Ahora nosotros si nos pusiéramos a juzgar a una mujer porque supuestamente es bruja, creo que nos parecería algo ilógico, ¿no? Irracional, una locura, castigar a alguien porque creemos que es bruja, o porque una persona también puede ser un hechicero, o podríamos nosotros creer que todos los males del mundo son producto del diablo, de Satanás, en el caso de la concepción cristiana, o si nosotros apelamos a las otras religiones también que existen, las monoteístas, que son muy, muy similares, ¿no? Muy similares, y las otras religiones politeístas que también tienen rasgos, ¿no? Muy comunes, que al final le vienen en lo mismo, ¿no? En el rechazo, en la idea del mal, ¿no? Y eso actualmente quizás no lo entendemos ahora como algo muy, digamos, aceptable, ¿no? Como algo normal. Y un ejemplo quisiera ponerles el comienzo, ¿no? O el argumento de la película El exorcismo de Emily Rose. No sé si la conocen, creo que varios habrán tenido la oportunidad de ver esta película. Es bonita para presentar, digamos, esto de la litigación oral, ¿no? Es un tema muy apasionante que les encanta a muchos colegas y estudiantes de derecho. Encontrar, ¿no? Un sacerdote que está siendo juzgado, ¿no? En un juicio oral porque, según el fiscal, es el culpable
de un homicidio, ¿no? O de la muerte de la señorita Emily Rose, ¿no? Entonces, según el fiscal, él fue muy negligente, ¿no? Prácticamente él facilitó el fallecimiento de esta muchacha. Entonces, toda la trama del juicio oral se circunscribe esta historia, ¿no? A esta hipótesis del fiscal. Pero en el caso de la defensa, ¿no? Que incluso era muy escéptico, ¿no? Y no creía estas razones que le esgrimía el sacerdote, que era un exorcista, y le decía, en realidad, ¿no? Yo he intentado salvar a la muchacha, Emily Rose. Yo he intentado ayudarla, he hecho lo posible para que ella viva, ¿no? Yo no he deseado que muera. Quien realmente ha ocasionado la muerte de esta señorita, ¿no? Es el ataque de los demonios, ¿no? Tenía uno o quizás varios demonios que la poseían y que fueron los culpables de la muerte de esta señorita. Entonces, esa era la posición de defensa que tenía este sacerdote que ejercía el ministerio del exorcismo de demonios, y por el otro lado el fiscal con una concepción más científica, no más objetiva, porque presenta evidencias, ¿no? Incluso grabaciones, tratando de decir que él, este sacerdote, es el culpable y que merece la condena y del juez, ¿no? Y la decisión, ¿no? Del jurado debe ser, ¿no? La que él está proponiendo, ¿no? Entonces, ahí en ese tiempo encontramos la colisión de dos tiempos muy distintos, ¿no? Una criminología teológica basada en razones místicas o de fe por cuestiones religiosas, y un encuentro con el pensamiento contemporáneo de ahora, el que nos aferramos mucho a la objetividad, a la ciencia, a la demostración, ¿no? A la veracidad de las afirmaciones corroboradas con la realidad, no con meras supersticiones, ¿no? Entonces, eso es quizás la idea actual de ahora, la que todos creo que estamos de acuerdo, creo la mayoría. Pero yo quisiera acá, antes de terminar mi intervención, no quisiera extenderme mucho, pero yo quisiera aquí expresar que no podemos descartar esta criminología etiológica del medioevo, ¿no? Creo que puede parecer una locura, lamento si les decepciono y les digo que creo que sí funciona esto, ¿no? En este caso, el ejemplo del crimen de Emily Rose, las razones que esgrimía la defensa para este sacerdote, si hubiese sido un juicio criminológico, ¿no? Esto realmente muy alejado de la legalidad, de la dogmática, probablemente sí tendría razón y tendría fundamento que le pudiera eximir de esa responsabilidad penal, porque en efecto sí existen los demonios. O sea, si existe la idea de que hay también un alma, que no lo refutaron los griegos, por cierto, y tampoco los cristianos, y tampoco creo que los que tienen o adoptan alguna religión o alguna fe, no pueden negar que hay un hecho sobrenatural que no puede ser medido fácilmente por la ciencia. Y de hecho es la obsesión de la física, ¿no? De la física, encontrar todas estas leyes que demuestren cómo es que funcionan estos hechos sobrenaturales que no provienen básicamente de la materia, ¿no? Esa es quizás la preocupación todavía que no podemos resolver, ¿no? De cómo que de la materia podría producirse estas cuestiones sobrenaturales. Y el asunto es acá que sí, si aceptamos esta premisa de que sí hay lo inmaterial, ¿no? De que sí hay espíritu, que sí hay alma, entonces sí podemos afirmar que existe también el mal, que también tiene ese tipo de naturaleza, ¿no? Que también es un ser inmaterial, ¿no? Entonces, yo creo que al final, si es que realmente el juez hubiera tenido quizás un criterio criminológico, podría llegar a una duda y aceptar argumentos, ¿no? De carácter etiológico basados en fundamentos metafísicos, ¿no? Y yo por lo menos me pongo a pensar mucho en eso. ¿Por qué? Porque si nosotros somos bastante cuidadosos en examinar estos casos de posesión diabólica, las películas que están basadas en hechos reales, no podemos descartar fácilmente
de que no exista realmente los llamados demonios, o si lo quieren conocer con esos nombres, o con otras religiones le ponen otro tipo de denominaciones, ¿no? Por ejemplo, los incas lo conocerían con otro nombre, lo actual, ¿no? La creencia budista también de otra manera, quizás eso, los que practican el vudú, por ejemplo, para nosotros puede ser algo muy malo, pero quizás en su cultura sea algo muy bueno, tener contacto con demonios, ¿no? Y aquellos que prefieren adorar incluso quizás animales o otro tipo de deidades, también reconocen la existencia de un mal. O sea, en común las religiones, por lo general, se basan en la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, el mal existe, pero no es tan fácil acreditarlo, ¿no? O sea, no es como que decía, ah, bueno, ¿por qué mató a esta persona? Porque estaba poseído, el diablo le ordenó que lo matara, ¿no? Dijo que lo matara. No, pues, ¿no? Fácilmente no es así. Entonces, pero no descarto esa posibilidad, porque en efecto, sí hay la presencia del mal y existen los demonios, y lo que mejor quiere, creo, el diablo es que creamos que él no existe, ¿no? Y esa es su victoria, porque en base a eso trabaja, y en realidad, si nosotros buscáramos la causa de todo lo causado, encontraríamos pues en eso, ¿no? En la existencia del pecado realmente, como también se escribe, ¿no? En esta encíclica Laudato Si, que el Papa Francisco escribió hace tiempo y que fue muy reconocido y elogiado por darle la preocupación por la hermana Madre Tierra, o llamada Pachamama en Perú. Él dice, ¿no? ¿Por qué sufrimos estas consecuencias? Porque hay un desequilibrio que se ha generado en el momento de que aparece, por ejemplo, el pecado original. Hay un desequilibrio entre la creación y el ser humano, y nosotros hemos hecho que ese desequilibrio devenga fácilmente en lo que hoy vivimos, incluso en lo que la pandemia que encontramos también tiene de algún modo responsabilidad nuestra, ¿no? No solamente es un puro hecho natural, ¿no? Entonces, ahí nosotros encontramos que también el mal no es una voluntad y una decisión de Dios o de un ser superior, sino también es la consecuencia necesaria del abuso de nuestra libertad que tenemos, ¿no? Entonces, esa es la razón, la fundamentación, lo que podríamos atribuir, porque existe el mal de los males, de los males, de los males, hasta el punto cero o la raíz del problema. Pero bueno, sé que a eso, al derecho penal o quizás a la justicia, no le interesa mucho, lo que interesa es saber qué dice la ciencia, ¿no? Entonces, pero yo sí hago este paréntesis en mi postura, en que sí yo puedo creer, y de hecho creo en la existencia del mal, también en el diablo, el llamado Satanás, que realmente sí está presente en nuestras vidas y gobierna también incluso este mundo, ¿no? Solo eso para terminar mi intervención. Gracias, Hansel. Oh, excelente, Michael, excelente, Michelle. Michelle, perdón. En realidad sí, ¿no? En realidad sí tiene mucho sentido, mucha concepción lo que está diciendo, pues porque al hablar de religión, lo que quiere decir Michael, o bueno, lo que yo interpreto es un conjunto de relaciones humanas. Y lo último que ha dicho es sobre lo que son las consecuencias. Estas consecuencias pueden llegar incluso a ser científicas, lo cual es interesante, ese punto de convicción o ese punto de apreciación, porque si uno habla, por ejemplo, saliéndome un poco del tema sobre por qué ocurren los males ambientales, ¿no? Al hablar de COVID-19, ¿no? ¿Por qué surgen los virus? Entonces, que el virus son producto de contaminaciones, ¿no? Cuando mutan algunos germes, y pues son consecuencias necesarias producto del exceso de libertad que tiene la persona, lo cual es muy desíntegro, ¿no? Pero bueno, para hablar de criminología, ¿no? De criminología y religión, es un tema un poco más complicado y un tema un poco más extenso. Ya, bueno, ya que ahora no está el profesor Marcos, bueno, tocará mi parte. Bueno, resulta que hay diferentes tipos de religiones, y los tipos de religiones se amoldan al orden social de la gente. Por ejemplo, por ejemplo, si vamos al Medio Oriente, vemos, ¿no?, que golpear a su esposa o corregir a las esposas es moralmente correcto, por el mismo contexto que vas en un sentido de corrección, ¿no? Es más, lo que menciona el Corán, ¿no? Hablar eso de, por ejemplo, corregir a tu esposa, está previamente establecido, está previamente legislado, lo cual acá es un escándalo, porque acá estamos en el virus de la política de género, ¿no? Lo cual es entendible, es aceptable por el orden social que vivimos, ¿no? Acá golpear a una mujer está mal, pero en otros países está psicológica, no está religiosamente correcto. Ya si hablamos en una concepción social que impone a veces un sentido religioso, pero
No quería hablar mucho de eso, en realidad creo que es un poco más idóneo al que lo define el profesor Marco Ríos, pero yo quisiera hablar de el fanatismo religioso, ¿no? Ese es un tema que me interesa mucho porque el fanatismo nos empuja a hacer muchas cosas, así como ciertas emociones violentas o ciertas emociones positivas nos llevan a hacer muchas cosas, por ejemplo el amor, ¿no? El amor nos lleva a hacer muchas cositas. El, la religión nos lleva a hacer muchas cosas, por ejemplo, ¿no? Matar, existen grupos terroristas, existen ideologías políticas que lo toman como religión, incluso existen criminales, por ejemplo, hablando de México, otra vez, no es que me la agarro con México, pero en México glorifican católicamente a los narcotraficantes, lo llaman patronos, lo llaman santos, ¿no? Ahí hay una definición de santos, imágenes, patronos, mitos populares, santos populares. Acá tenemos, por ejemplo, el Lima del Señor de los Milagros, ¿no? Que se le hace una alusión a la persona que lo pintó, resulta que hubo un terremoto y fue la única imagen que no se cayó y era la imagen que pintaba el Señor Jesucristo. Lo cual toca en su punto, que es la fe, ¿no? Que la fe es la base o la creencia que tiene una persona sobre algo, ¿no? Ciegamente sin demostración científica. Tener fe es bueno, tener fe es bueno porque nos empuja de una u otra manera, en un sentido subjetivo, a hacer las cosas bien. Yo tengo una postura un poco más equidistante, ¿no? Que es la única religión que uno puede seguir es hacer el bien, ¿no? Hacer el bien, contribuir, dejar paso en la sociedad, ¿no? O sea, más allá de todo, ¿no? No espero que no sea ningún sinsabor para nadie, pero en realidad es así, ¿no? Es así y es lo políticamente correcto para mí. Pero vamos sobre el esquema del catolicismo. En realidad, ya, y bueno, conforme al escuchar todos los días cómo se siente en persona, ¿no? Que sufren o experimentan ese desamparo o echan la culpa, ¿no? De Dios, ¿no? Supuestamente están llamados esos instrumentos de amor, ¿no? Porque eso es lo que hace la religiosidad a veces a muchos, ¿no? Lo menciona como un instrumento de amor. Pero nos han preguntado si estamos haciendo mal, ¿no? Hablamos de cualquier religión, ¿no? Hacemos mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Culpar a otras personas que se sientan alejados de un Dios establecido justamente porque no profesan la fe. ¿O cómo es posible de que hayan personas que tengan más cercanía a una religión o que tengan más lejanía a una religión, ¿no? ¿O qué nos impulsa o qué nos hace pensar a un extremo de llegar al fanatismo? Todo exceso es malo. Todo exceso es malo y el exceso nos lleva a hacer muchas cosas. Entonces haciendo ese análisis, vamos donde es el fanatismo, ¿no? Pero ¿dónde nace ese fanatismo? Yo soy de los que piensan, ¿no? Que hay un concepto íntimamente ligado a la rigidez mental, ¿no? Producto de un racionalismo extremo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A un tema de las cruzadas, por ejemplo, hablando de la guerra de las cruzadas, hablando de la guerra de los 40 años, de las guerras médicas, incluso analogándolo ideológicamente, ¿no? Porque la ideología también viene a ser una religión, ¿no? Es una creencia de la cual un sistema político puede funcionar. Hablamos, por ejemplo, del tema del ISIS, y en Perú tenemos ese fanatismo ideológico, puede ser una religiosidad indirecta, hablando, por ejemplo, del fenómeno del comunismo, ¿no? El cual creen ciegamente a pesar de que no existe incluso demostración científica, pero es un tema de ciencia política, no vamos a hablar acá, pero desde mi punto de vista es el fanatismo religioso, creo que está yendo en contra de la misericordia y está yendo al amor que la misma iglesia o la misma religión, no hablo solo del catolicismo, sino que de todas las religiones, ¿no? Ese fanatismo está yendo en contra del amor, la misericordia que predomina en todas las religiones, porque todas las religiones tienen algo en común, invocan a la solidaridad, invocan el desarrollo, invocan a los principios de humanidad e invocan a los principios de humanidad y normalidad, ¿no? Por eso así, ¿no? Entonces, el fanatismo religioso tiene un punto de partida, pienso yo, pueden discutirlo porque el fanatismo religioso es un poco complicado. Y lo digo porque he crecido en un ambiente de fanatismo religioso. Hay diversos tipos, por ejemplo, ¿no? El fanatismo directo, el de una persona, el indirecto y el que criminaliza a través del fanatismo, ¿no? Paréntesis, o siendo un poco más crudos, esas personas que lucran a través de la religión, ¿no? Esos falsos profetas, entre comillas, o esos que lucran, o esas religiones congregadas, ¿no? Que están en la iglesia, los misioneros y todo lo que pueda existir. Entonces, el fanatismo religioso tiene una conexidad con la dimensión afectiva desintegrada, ¿no? En la vida de quien lo vive. ¿Por qué? Porque que me hablen a mí
a un nivel persuasivo de religiosidad, no voy a captarlo yo con la misma intensidad que lo puede captar una persona que tiene una baja autoestima o que puede estar desamparada o que puede estar teniendo problemas. El nivel de reacción personal son diferentes y eso es lo que puede lograr una u otra manera el sistema de persuasión de la religión o el religioso que le está profesando. Entonces, este fanatismo religioso de origen, ¿no? Proviene, por ejemplo, hay que identificar científicamente, ¿no? Uniéndolo a la criminología de las familias disfuncionales, por ejemplo, ¿no? Donde las necesidades afectivas son bien nutridas. Hay gente que ha cambiado de religión muchas veces. Ese es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque indirectamente se sienten abandonadas, se sienten cohibidas, se están sintiendo de una u otra manera desprotegidas y buscan una salida. Y esa salida, hay diversas formas de asimilarlo. Hay personas que se dedican al alcohol, otras personas que se dedican a las drogas, otras personas que se dedican a la religión, ¿no? Y otras personas a deshacer su vida, ¿no? En un término crudamente incorrecto, pero es la verdad después de todo, ¿no? No me puede dejar mentir algún sentido común de la juventud. Porque eso es lo que hacen, ¿no? Dedicarse a la droga, al alcohol, a deshacer su vida, pero otros tenemos la religión, ¿no? La religión, entonces, creo yo que proviene de una familia disfuncional, ¿no? Hay necesidades afectivas que hacen que todo tu perspectiva subjetiva, toda tu creencia la descanses en una entidad, ¿no? Una entidad puede ser tácita o como puede ser producto de fe. Entonces, muchas de esas personas que crecen en la vida adulta, porque ya hablamos la cúspide de la religiosidad, a la vida adulta. ¿Por qué? Ustedes han visto el ejemplo de los testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová que van puerta por puerta a hablarte de Jehová y ellos van acompañados de un menor de edad, ¿no? Pueden ser esos que profesan la testificación de Jehová y vienen con un niño, también internado. Ahora les pregunto yo, por sentido común y sana crítica, ¿ustedes creen que un niño de 8 años quiere estar parado con terno a las 11 de la mañana a 24 grados centígrados hablando de Dios? No. Un niño quiere otro tipo de desarrollo, un niño quiere jugar, un niño quiere explorar, un niño quiere estar con sus amigos. No quiere estar acompañando a su mamá o su papá a hablar de Jehová puerta por puerta. Y ese es un sentido, incluso podemos relacionar con el egoísmo, ¿no? El ser, ¿no? El ser de uno, y ese ser de uno es el egoísmo hacia los demás, ¿no? Es decir, si yo soy de la religión, también meto a mi hijo a la religión y punto, ¿no? Porque esa es la salvación, ¿no? La salvación de uno no implica que ese mismo método sea para el otro. Entonces, como hacía acá Rencito Espinosa, decía, ¿no? Una persona es el ser de los otros, ¿no? Pero ese ser de los otros estamos desnaturalizando, ¿no? Estamos rompiendo esas relaciones afectivas a raíz de un antecedente disfuncional familiar. Lo cual yo tengo esa teoría o tengo esa tesis y buscan a ese Dios para saciar ese vacío del interior, el cual ayuda de una u otra manera a sentirse mejor, ¿no? Como terapia sobrenatural. Como es una terapia sobrenatural después de todo, porque no hay rigor científico, científicamente hablando. No, por favor, no me malinterpreten, no me odien, por favor, no me odien. Pero eso es lo que opino de ese fanatismo. La religión está bien, todos rezamos, yo me quiero casar por la iglesia católica incluso, ¿no? Pero todo exceso es dañino y ese exceso es el fanatismo. Entonces, una realidad es que el amor de Dios sana profundamente. Lo cual no niego la existencia de eso, pero hay niveles, creo yo. Yo creo que hay niveles para ese sanamiento, ¿no? Ese punto de partida es este. Y ahora avanzando este punto de partida, gestionando, ¿no?, este cuadro futuro de fanatismo, esa persona busca refugio en el amor de Dios, ¿no? Porque se supone que esto es totalmente adecuado y esa persona, conforme a los problemas que nos explican los textos bíblicos, esta persona se siente identificada, ¿no? Y son los grupos naturales, ¿no? Llamadas iglesias, parroquias, congregaciones, feligreses, cultos se llaman, hay incluso cultos, ¿no? Ministerios, coros, o un grupo de intervención, un grupo que a veces ocasiona que se maximice e idealice ese grupo de personas. Ahí, por ejemplo, profundamente con la religión, ¿no? Cuando hablé la vez pasada de la música, hablaba, por ejemplo, de esa musicalidad que nos remite emociones. Pero ¿qué pasa cuando esa música tiene un mensaje indirecto? Hay una secta, por ejemplo, una secta religiosa llamada La Familia, ¿no?, de Charles Manson,
el cual ¿qué hacía? Este hacía masacres. Hizo un masacre en California, Hollywood, en los años 1969. Y eso pasa con el grupo que idealiza y masifica a las personas. Entonces hay creyentes afiliados y acá llego al subpunto, acá yo al meollo, el corazón del asunto, que es la valoración desproporcionada que podemos hablar de este sistema, ¿no? De fanatismo, ¿no? Es decir, ¿no? Tengo mucha sed toda la vida y viene alguien y me regala un vaso de agua. Eso es cierto, porque en una persona solitaria y viene una persona que te cambia la vida, vas a estar totalmente agradecido siempre. Siempre, porque cambia tu mundo y te parece todo bonito, ¿no? Y eso es lo que pasa de una u otra manera, ¿no? O sea, ya hablé antes de las relaciones de amor y ahora vamos a hablar de cómo masificamos estas relaciones de amor. Entonces, al otorgar este vaso de agua desproporcionada, le pone más interés de eso, le pone más interés en lo que te ofrecen, pero no le pones interés a quien te ofrece. Aquí llegamos a un nivel de criminalidad, por ejemplo, ¿no? Estos pastores de la iglesia, estos falsos pastores, por ejemplo, ¿no? Que dicen, ¿no? Dame $5,000 y oro por ti. Entonces, ahí vamos al ejemplo, ¿no? Una persona te regala el vaso de agua, pero no sabes quién te lo da. No estás sabiendo quién te lo da. Y es una realidad a voces, una realidad abierta de que hay personas que lucran a través de la religión. No solo lucras con la integridad emocional o la libre personalidad de la persona, sino lucras con las ideas, las metas, sus creencias y muy, muy profundo a la canallada, ¿no? Que sería lucrar con su idea, lucrar con su fe, lo cual eso es peor, ¿no? Es peor que todo lo que estoy refiriendo. Entonces, esta familia, la familia psicológicamente hablando, se sustituye. Tu familia ya no es tu familia viene a ser este grupo religioso, ¿no? El ejemplo de Charles Manson es clarísimo, en el cual todos los hippies abandonaban sus familias, estudios, trabajos y se iban con Charles Manson. Y Charles Manson no elegía hombres nada más, ¿no? Él vivía con puras chicas, por ejemplo, ¿no? Era un grupo selectivo, ¿no? Era un grupo desproporcionado, ¿no? Y esta personalidad fanática, religiosa, la persona que hace que se sienta feliz, que se sienta completa, que se sienta realizada, porque al fin y al cabo una persona siente que su vida tiene sentido, que su vida tiene trascendencia y que su fin está acá, su finalidad, su objetivo. Ya llegué acá, me siento completo, ya no me siento vacío, ya nada me duele, no tengo más preocupaciones. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de todo ese idealismo personal? Ahora sigue la imposición de órdenes, ¿no? No importa si está bien o está mal, porque está siguiendo una relación de fe, ¿no? Si me dicen que hay que matar a 5 personas es porque lo consideran que está bien. Eso es lo que pasa, por ejemplo, ¿no? Gente que mataba, por ejemplo, ideológicamente, políticamente religiosa, hablando del comunismo acá en Perú, ¿no? Que mataban en nombre de camarada Gonzalo porque se supone que el comunismo era la solución. Pero es irracional, ¿no? Si uno pregunta, ¿no? ¿Por qué tengo que poner un coche bomba? Ah, sí, porque hablando del ISIS, el ISIS del fanatismo del Corán. Sí, porque poniendo un coche bomba y volviéndote un kamikaze, tu alma, tu vida va a encontrar paz. Va a encontrar paz. Entonces, gestamos una bomba de tiempo. Literal gestionamos bomba de tiempo porque al final en el Medio Oriente, a través del Corán, se convierten en kamikazes, hombre bombas, a través de coche bomba. O sea, la bomba de tiempo es en el sentido completo y en el sentido literal de la aplicación del sujeto. Entonces, es difícil entrar en el juego, ¿no? Los rasgos de personalidad, antecedentes genéticos, buenas o malas experiencias, ¿no? Que tengan como grupo y acontecimiento del dolor, ¿no? No sé, a ver, la juventud un poco más contemporánea, ¿no? Se ha leído, por ejemplo, el cómic de Batman, ¿no? De Batman. Ayer me quedé hasta las 2 de la mañana leyendo ese cómic de Killing Joke, donde se supone que Batman, bueno, Batman y el Guasón vienen a ser las dos caras de una misma moneda. Los dos tienen unos episodios trágicos en su vida, pero uno supo sobrellevarlo volviéndose Batman y uno se volvió el payaso asesino. Entonces hay diversas maneras de poder afrontar un dolor. Porque los dos tienen la misma patología psicológica. Los dos perdieron a sus familias, resulta, pero los dos tienen distintas acciones. Asimismo, también en el cómic te menciona que el Joker es una ideología, porque si muere uno, aparece otro que ha vivido lo mismo y va a reaccionar de la misma manera, porque ya lo vio antecedentemente. Y eso es lo que pasa con las patologías, ¿no? La persona esta se le otorga espiritualidad
y esta religión va a ir distorsionando, va a ir maximizando, y ese exceso, otra vez le digo, es dañina, ¿no? Entonces, muchas de estas personas, como rasgo de personalidad, tienen un alto coeficiente intelectual, no son cualquiera, ¿no? Y pues hay un pecado original, ¿no? Que lo tenemos todo y más lo que se dedican a la abogacía, ¿no? Es personalidad y soberbia, ¿no? La soberbia es un talón de Aquiles para cualquiera. ¿Por qué? Porque la soberbia a veces te nubla la razón, te nubla la convicción. Y si alguien te convence de que no estás en lo correcto, si bien es cierto, vas a hacer caso concreto, pero sin embargo tu soberbia va a hacerte pensar que estás en la razón. En la soberbia te va a hacer avanzar, porque la soberbia de una u otra manera te va a nublar. Y esto nos lleva, hablando del coeficiente intelectual sumado a la soberbia, a sumergirnos, ¿no? Por ejemplo, insaciables fundamentos a nivel teleológico, ¿no? Por ejemplo, Abimel Guzmán, el coeficiente intelectual que él hizo para convertir en el comunismo una religión. Tenía un coeficiente intelectual un poco alto, y tenía fundamento de fe teleológico, ¿no? Acompañado de un desenfreno a la acción ministerial. Ustedes veían el antecedente, ¿no? Donde las mujeres del penal hacían marchas, ¿no? Con su cara en una bandera. Él era el profeta. El comunismo era la solución. Entonces, estas personas se vuelven adictos a esto, dejando aspectos de la vida, o por ejemplo, una persona, una niña de 15 años fanática, ¿no? Estos grupos extremistas, a esa edad debería tener su primer enamorado, o a esa edad debería estar teniendo el colegio, o a esa edad debería estar escuchando música o haciendo cosas de la gente de su edad. Pero sin embargo, idealizan al líder religioso y hacen desmanes, ¿no? Sin tener un nivel de raciocinio. No sé cómo funciona neurológicamente eso, pero wow, ¿no? Esos síntomas aparecen, ¿no? Esos síntomas aparecen, hay un detonador natural, en la parte afectiva una persona tiene una trascendencia malentendido, ¿no? Y siente que tiene una misión especial. Eso es lo que siente, ¿no? Si uno se entrevista, ¿no? Como cualquier persona acusada de terrorismo dentro del penal, dice, no, mi vida no tenía sentido, tenía deudas, nadie creía en mí, tuve abortos y encontré mi sentido en la vida, encontré mi razón de ser, yo encontré el ser, parecer y el hacer, ¿no? Encontré esa luz, ¿no? Encontré esa luz y me siento confortada. Y asimismo no tengo el sentido, el sentimiento de arrepentimiento. Entonces hay un nivel afectivo, ¿no? Porque ellos ya se sienten parte de... A nivel social, esta gente se aísla, por ejemplo. La gente se aísla. ¿O qué? ¿Caminan al aire libre? No. Ellos viven en búnkeres. Ellos viven en el fondo de la selva. Ellos viven en las comunidades nativas, al fondo. Y entonces tienen una forma de vivir rígida, ¿no? Rígida, por ejemplo, ¿no? Que es extremismo, mejor dicho, ¿no? Ese fanatismo nos lleva a una cosa, ¿no? Entonces la dimensión cognitiva de este fanatismo está ubicada, ¿no? Por un conocimiento bastante óptimo por encima de la media. Generalmente, cuando se estudia mucho aspectos o ámbitos de la teología, una persona naturalmente conoce la materia en cuestión. De repente, Michelle en otra oportunidad va a poder demostrar, ¿no? Que cuál es esa convicción y cuál es ese sentir de afectación. Entonces, por otro lado, esa es la parte buena, pero el otro lado es ese exagerado racionalismo, ¿no? Que crece desproporcional a partir de esa rigidez. Entonces, esa rigidez mental, ¿no? Hablamos de esa perspectiva de la distorsión descriptiva, ¿no? Ese sesgo confirmatorio, esas creencias erróneas y hacen que la ideología o la política religiosa sea la verdad absoluta. Cuando no existe una verdad. Como criminólogos acá sabemos que no hay ninguna verdad absoluta. Lo que yo piense va a ser distinto a lo que Marcos o lo que Michael o lo que el honorable profesor Mario piense. Todos vamos a pensar distinto. No, es como decir, no vemos una chica y yo digo, es fea, ¿no? Pero Michelle me dice, no, es bonita. Mario va a decir que es Miss Universo, ¿no? Y Marcos dice, no, ¿qué va a ser? Mi esposa es más bonita, va a decir, ¿no? O sea, son cosas así distintas, ¿no? La verdad no es absoluta y esa verdad es nublada a distorsionado. Entonces, es una falacia divina. Vamos a esa falacia divina, ese falso misticismo que aparentemente Dios le ha encomendado ese lugar en el mundo, ese lugar en la vida, lo cual es un poco distinto, ¿no? La finalidad en la sociedad pienso yo que nos creamos cada uno. Entonces una persona tiene un deterioro visible a través de esas personas. Puede ser para bien, sí, porque tienes una misión, sí, bien. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con una persona manipuladora o una persona que quiere desnaturalizar los fines?
El problema no es la religión, sino también el problema que identifico son los órganos aplicativos de la religión. Porque si bien es cierto, por ejemplo, ¿no? El Corán es muy bien recibido, por ejemplo, el Corán, por ejemplo, que leen en Rusia, es distinto, ¿no?, al Corán que leen en el Medio Oriente. Incluso la religiosidad que tenemos en Perú, o sea, el catolicismo que tenemos en Perú, o los órganos aplicativos de catolicismo que tenemos en Perú, es muy distinto al catolicismo que se ve en otros países, por ejemplo. En Perú no hay tantos escándalos sexuales a nivel catolicismo como hay en otros países como en Italia y en Europa, ¿no? Es una concepción moral, entonces la gente es una concepción del órgano aplicador. Las religiones están bien, políticamente hablando, pero los operadores también estamos fallando porque no habría una distorsión si no habría alguien que la aplicase para fines personales o fines de convicciones propias. Hay uno que persiste y hay otro que resiste, pero la resistencia no es suficiente, ¿no? Vamos al todo, vamos al nada, ¿no? La empatía, acogida, el ser, el lapso de conciencia y una pérdida de identidad, ¿no? Hay una pérdida de identidad, ¿no? Deja de ser el ser único, el yo, o de ser el ser de los demás. El ser de los demás está correcto, pero el ser de los demás erróneamente no es correcto. Hablo del ser de los demás, por ejemplo, una cosa es ser de los otros, yo que sirvo a los otros, y otra cosa es que alguien me haga creer que yo estoy sirviendo correctamente a los otros. ¿Y quién me hace creer? Hay un falso aplicador. Hay un falso aplicador. Hay un hombre sombra ahí. Entonces, eso no es religión. El fanatismo no es religión. La fe, de una manera desequilibrada o insana, tampoco lo es, ¿no? Te para con una leje rebelde. Esa es de las reflexiones, ¿no? Eso de cierra una puerta del corazón, hablando subjetivamente, ¿no? Eso es lo que entiendo, ¿no? Y hay un verdadero camino, ¿no? Porque es una pedagogía muy clara, más rígida, el amor, y creo que hay que reforzar mucho los niveles de autoestima, el amor propio para no caer en diversas cosas, ¿no? Pero como sociedad estamos muy lejos de lograr eso, ¿no? Y como sociedad estamos muy lejos de lograr eso, las personas se van a refugiar en personas que a veces no son las correctas. Si nos refugiamos en personas correctas, tenemos suerte, pero hay gente que no tiene suerte en eso, y así comenzamos esta reflexión, ¿no? Y bueno, acaba mi momento de intervención, bueno, le doy la posta al honorable profesor Mario Gutiérrez y cierra Marco de los Ríos. Adelante, profesor Mario. Cancel, no sé si me permites unas últimas palabras, ya que me tengo que retirar también, tengo otro evento también que tengo que asistir. Bien, lo que nos has mencionado me hace recordar algo que también lo he pensado, lo he reflexionado y todavía es una tarea pendiente a lo largo de toda mi vida. Es el de construir las bases para una criminología de la piedad, ¿no? Que comprenda a la creencia, a la fe como una medida o una solución drástica, diríamos, para aliviar los problemas que también se enfrenta la criminología, ¿no? Creo que hay diversas posturas criminológicas y cada uno le atribuye a distintas causas, pero tomando en cuenta de que es una cuestión netamente humana el problema que vivimos nosotros, porque a veces escucho en varias conferencias decimos, ¿por qué hay corrupción? Bueno, es que está mal la constitución, que hay que aumentar más penas, hay que cambiar el código penal, hay que cambiar la constitución, y ahí arreglamos todo, dicen, ¿no? O sea, queremos simplemente dejarlo al derecho los problemas, como si el derecho va a hacer milagros y va a decir, oigan, ya mañana promulgo que desaparezcan todos los corruptos del Perú, o que haya pena de muerte y de repente ya no vamos a tener males, ¿no? Más corruptos o delincuentes. Algo así como las 12 tablas de Moisés, ¿no? Donde de repente escriben los 10 mandamientos y, ¿no? Oh, sorpresa, ya no existe nada de maldad en el planeta, pero luego vemos que viene el arca de Noé, ¿no? Empieza a desaparecer con el diluvio, con todo el mal. ¿Por qué? Porque no sirvió pues esas 12 tablas en ese momento, las 2 tablas con los 10 mandamientos no hizo el cambio en ese momento. Por el contrario, se esforzaron en no cumplirlas, en no hacerlas, digamos, realidad, o como hoy en términos constitucionales le llamamos la realización constitucional de los valores y principios que comportan todo el contenido constitucional de nuestros países, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera, quizás en otra ocasión se podría detallar mejor, ver en qué consiste esto de la criminología piedad, que básicamente quiere que todas las personas que tienen creencias, respetando todas sus posturas, sea religión judea, sea una religión judía, o sea religión cristiana o musulmana, u otro tipo de religiones, se ocupen y se preocupen bastante en ser coherentes en su vida, ¿no?
porque todas las religiones tienen un fin noble, ¿no? No creo que haya una religión de la destrucción, ¿no? Una religión del caos. Casi todas las religiones casi van a ese sentido de armonía, de convivencia pacífica. Y si bien encontramos fenómenos terroristas como ISIS o como los musulmanes, no podemos generalizar de que todos los musulmanes son malos o que todas las demás religiones que de repente son kamikazes también son malos. No, yo sé que podemos encontrar buenos musulmanes, como también podemos encontrar quizás católicos que de repente se van al camino, como usted mencionó, de Sendero Luminoso, el MRTA u otros grupos que usan las armas en nuestros países, ¿no? Entonces es una desviación que se debe corregir, pero una buena religión practicada en base a sus creencias, su fe, de todas maneras nos traería un buen resultado. ¿Por qué? Porque esos mandamientos que establecen esas creencias, ya sea en la Biblia o en el Corán o en el Torá o en otros preceptos, siempre van a querer que nosotros tengamos al final algo bueno que rescatar, algo bueno para nuestra vida y para nuestras familias y para la humanidad en general. Entonces, en eso un poco consiste la tecnología de la piedad, pero esto todavía la estoy ahí reflexionando, ideando, pero creo que podríamos en algún momento profundizar más sobre ello. Agradezco nuevamente a Sejosub, a usted, señor Hansel, al doctor Marco de los Ríos Moler. Lamento no poder ahorita acompañarle. Cuánto me había gustado escuchar sus sabias palabras, reflexiones. Yo sé que usted tiene mucho que decir sobre esto, dado que la experiencia que usted tiene, doctor Marcos. Yo soy apenas un bisoño, un aficionado en esto de la criminología comparado a usted. Con igual modo con el doctor Mario Gutiérrez. Entonces, con mucho gusto me agradezco a todos ustedes y bueno, me retiro hasta una nueva oportunidad. Gracias nuevamente, Hansel. Bueno, yo también me despido de ti, Michael, y me gustó la criminología de la piedad. Yo creo que hay que profundizarla. Sí, sí, hay que Ojalá que tengamos un programa. Sí, gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, sí. Con todo gusto. Entonces, le pasamos a la venia al profesor Mario Gutiérrez, ¿no? Él es profesor de historia, historiador, investigador, el cual va a reflexionarnos sobre esta base antropológico de la religión y cómo va en el pensamiento actual, ¿no? Adelante, el profesor Mario. Sé que tiene mucho que decir. Vamos, honor. Bueno, hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Oye, primero, disculpas por la tardanza, pero estas cosas digitales no las entiendo. Así que me costó un poco comunicarme. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Marcos me indicó que hoy día se reunían y en realidad yo le dije a Marcos que no tenía nada preparado, pero que podíamos conversar, digamos, libremente sobre el tema, de lo poco que yo pueda aportar, porque, como sabes, yo no soy abogado, pero hay algunas consideraciones que creo que por lo que escuché habría que detenerse un poco. Una de ellas es el vacío espiritual que genera la ausencia de un planteamiento respecto de aquello que es invisible a los ojos. Hay una necesidad vital en muchas sociedades que por distintas razones, distintos devenires históricos han dejado la religión o sus religiones correspondientes, como pensando en sociedades como las del norte de Europa, y que podrían estar sociedades plenas, felices, pero tienen un alto índice de suicidios. Y son cifras preocupantes. En todas las sociedades humanas, estoy pensando en las primitivas, las originales, siempre hubo quienes percibieron que había una realidad distinta a la que percibían los sentidos. Una realidad que va más allá de lo que podemos designar de manera objetiva. Hay una realidad invisible. Desde los druidas a los chamanes de toda América, siempre había una conexión, ya sea con los antepasados o con alguna entidad que yo sé que desde el siglo XVIII en adelante se supone que son imaginaciones, pero hasta antes del siglo XVIII se consideraban entidades reales, fuerzas, energías naturales a las cuales se puede apelar, para bien o para mal. Eso siempre ha existido.
Es decir, los seres humanos en algún momento de la vida, de su evolución, percibieron la existencia de otro mundo, de este mundo invisible. Resulta muy significativo los estudios actuales de Jane Goodall, que es la mayor autoridad respecto de conducta de simios, particularmente de chimpancés, en donde se ha percibido, digamos, ciertas conductas de los chimpancés, de algunos chimpancés, de algunos grupos de chimpancés en caídas de agua, donde realizan acciones que no tienen que ver ni con la búsqueda de alimento, ni con el ahorro de energía, que es tan importante en la naturaleza, ni ninguna actividad de utilidad práctica. Y se ha pensado, esto es una hipótesis, a que esas caídas de agua desde una gruta, y al caer el agua forma una pequeña laguna, como podría ser en Lourdes, se la ha asociado a que tal vez una especie de actividad espiritual. Es posible, nada confirmado, pero parece ser que, dando vuelta a la hipótesis del siglo XVIII, en donde dice, mira, la fe y la religión te dejan ciego, a lo mejor nos volvimos ciegos de inteligencia y no dimos espacio a la percepción de lo espiritual, que esa es una realidad también. Ahora, respecto del plano del derecho, a mí me parece que sería útil revisar algún momento, digamos, de la historia del derecho en el mundo occidental, del que somos parte. No sé si ubican ustedes la rebelión de Roldán, ese episodio del descubrimiento de América. No. Cuando llega Colón a América, a Guanahani, presionado por el marino Roldán, amenazado de muerte en realidad por todos los marinos que iban con él, lo obligan a hacer lo que se llamó el repartimiento de indios, es decir, a esclavizar indígenas para que extraigan el oro de los ríos, de los arroyos. Entonces Colón lo hizo. Bueno, esto significó que Colón pagara con cárcel esta situación, porque la reina Isabel la Católica le planteó que con qué derecho él esclavizaba a súbditos libres de la corona, los indígenas. Los indígenas no eran esclavos jurídicamente hablando, eran súbditos libres de la corona, no obstante menores de edad, es decir, que no podían contraer obligaciones contractuales. Pero jurídicamente, y vamos a ver que en toda la conquista de América van a jugar estas dos realidades, la realidad jurídica y teológica versus la realidad concreta en la acción de los encomenderos. Son dos situaciones ahí que van a estar siempre en tensión. Entonces, pero los indígenas fueron considerados sujetos de derecho, no eran esclavos. Eso es lo primero. Y lo otro es que todo lo que nosotros consideramos derecho nace del derecho natural. Y el primer derecho, que es el derecho a la vida, viene seguido por el derecho a ser libres. Por eso la reina dijo súbditos libres. Ese concepto es imposible en otra parte que no sea en el mundo cristiano. Por ejemplo, en el mundo precristiano, por ejemplo, en Roma, un esclavo podía luchar por su libertad, pero dentro de su universo de posibilidades teóricas no existe acabar con la esclavitud. Es imposible acabar con la esclavitud. Es parte de la vida, desde la esclavitud por deudas, o ser esclavizado por ser prisionero en una guerra. La esclavitud es parte de la existencia de la humanidad. Cuando aparece el cristianismo, y desde el cristianismo, y solo del cristianismo, y de ninguna religión más, surge el concepto de la dignidad íncita del ser humano.
la dignidad de ser humano libre. Entonces, yo creo que hay que tomar, digamos, como con cierta delicadeza el tema de la religión, sobre todo en el caso nuestro, el cristianismo, que más allá que seamos nosotros individualmente creyentes o no, estamos dentro de esa cultura. Vivimos dentro de la civilización cristiana, es parte de nuestra atmósfera ética. Si alguno de nosotros es esclavizado, supongamos que soy amigo de Marco y sé que lo esclavizaron y lo tienen en una galera, remando, seguramente yo lo voy a lamentar mucho. Lo voy a lamentar terriblemente, Marco, lo siento. Sí. No. Pero si yo fuera romano, o fuera musulmán, o fuera cualquier otra cosa, o fuera un galo de los druidas o vikingo, no sería raro, diría, pucha, qué mala suerte nomás, pues, pero así es la vida. No sentiría que a Marco le están violentando algún derecho. Y yo lo percibo que le violentan un derecho porque uno nace del derecho natural. Y ese derecho natural es producto del derecho romano y el tomismo. Sin Santo Tomás, sin Aristóteles, sin derecho romano, no existe la civilización occidental, por lo menos del punto de vista jurídico, el punto de vista de lo que es la historia del derecho. Esas son sus fuentes, y a partir de esas fuentes construimos nuestro concepto de bien y mal, de justo e injusto. Es todo lo que les podría decir por ahora. Oye, bien interesante vos, Mario. Mira, yo cuando te escuchaba hablar, creo que hay un vacío de la llamada espiritualidad. Y creo que ese vacío fue el que se produjo después de la Ilustración, de la Revolución Francesa, con la dictadura de la razón, si tú quieres. Apareció el romanticismo. El romanticismo necesitaba que el ser humano se reconciliara con cierto espiritualismo, con cierta espiritualidad, ¿no? Creo que en estos momentos de pandemia, de guerras que están en la puerta de la casa, en China con Taiwán, Irán con Estados Unidos, en Siria, etcétera. Estamos pasando por momentos muy, muy complicados para el ser humano, donde lo que ha aflorado con mayor fuerza es la violencia. Por eso cuando nuestro amigo que se fue hablaba de la criminología de la piedad, yo creo que él está haciendo un llamado, ¿cierto?, a la reconciliación. A mí, creo que lo hemos hablado otras veces, a mí me gusta la palabra religión en su sentido etimológico, religar, volver a unir. Creo que eso es lo que nos hace falta. Y si la religión, sea el taoísmo no creyente en la divinidad, sea el cristianismo, sean los hindúes, etcétera, colaboran a esa posibilidad de volver a unirnos, de religarnos, yo creo que bienvenida sea. Obviamente que aquí tengo que tomar un poco el psicoanálisis lacaniano, que dice que los seres humanos en realidad estamos sujetos a tres nudos, ¿no? Al nudo real, que tiene que ver con la muerte y con el sexo, por supuesto, el nudo simbólico y el nudo imaginario. Es decir, nosotros nos imaginamos la posibilidad de la vida eterna, por ejemplo. Es una imaginación que viene de una ilusión, como decía Freud. No sabemos cuál va a ser el porvenir de esa ilusión. Ojalá que todo eso sea verdad. Nosotros, cuando somos arrojados de un el lenguaje nos dice, no te escucho, Marcos. ocurrir en el mundo.
el lenguaje del mundo moderno. Marco, algo pasa con tu micrófono. Se congeló tu imagen. Mucho antes que la Biblia, incluso. ¿Puedes repetir? Porque el último minuto se echó a perder el audio. Estábamos hablando de la ilusión lacaniana. Desconectados. Ahora sí, ahora te estoy escuchando. Ah, ya. Oye, Mario, a mí, ya que tú hablaste del derecho romano y el antecedente romano, digamos, que en realidad viene de la parte más griega, digamos. ¿Cómo crees tú que ese politeísmo que tenían los griegos pasó al monoteísmo? Porque los griegos, a mí me fascinaba leer la Ilíada y escuchar lo que se decía de los distintos dioses, de Apolo, de Zeus, qué sé yo. Y de repente, ¿cómo se produce ese cambio? Ah, ¿tendrá que ver Egipto en esto? ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya. No me quedo. ¿Qué parece un monoteísmo? El origen del monoteísmo. ¿Cómo Grecia se hace monoteísta? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ahora te escucho. Tú me preguntas cómo Grecia se hace monoteísta. Claro, ¿cómo? Tenemos problema de conexión, parece. Del mundo donde surge la filosofía occidental, con esa gran cantidad de dioses para todo, ¿cómo pasamos a convertirnos en creyentes en un solo Dios? ¿Cómo se produce ese traspaso, crees tú? Porque tengo entendido que Moisés habría sido el padre del monoteísmo. ¿Quién? Pero No se oye, padre. no, Ahí estás. ¿me escuchas? Sí. Decía que Moisés venía de Egipto. Egipto. ¿Será que Moisés hay algo más anterior a los preceptos bíblicos? Por ejemplo, el famoso dios Horus, Egipto. Y todo esto. Mira, primero, ese mundo. ¿Me estás escuchando? Marco, ¿me oyes? Lo oímos, profesor, sino que ahí la señal creo que está baja, profesor Marco. Ya. Mira, esa Grecia a la que tú te refieres, esa Grecia de los mitos, es la Grecia micénica. Esa Grecia va a desaparecer muchos años. Va a pasar mucho. Eso fue muy antiguo. La Grecia micénica te estoy hablando del año 1000 a.C. Entonces va a desaparecer por las invasiones dorias, que son pueblos griegos que hablan griego, pero con un fenotipo distinto, que van a ser después los futuros espartanos.
pero junto, es decir, en ese mundo mitológico, el mundo de la Edad del Bronce, la época de Micenas, eh, en la época del esplendor de Creta. Ese mundo va a desaparecer y después va a venir Alejandro Magno y también la va a hacer desaparecer, y después van a llegar los romanos y también no va a quedar nada de ese mundo griego glorioso que nosotros llegamos a conocer a través de sus autores. De eso no va a quedar nada. Lo mismo va a pasar con Egipto. Son sociedades que van a desaparecer, digamos, o civilizaciones que en cuanto tal van a desaparecer. Ahora, siempre hubo una admiración de Roma por Grecia. De hecho, en la Eneida, los romanos, que sería la historia de Roma, la Eneida escrita por Virgilio plantea que los romanos descienden de troyanos huidos de la masacre después de la caída de Troya. Entonces, bueno, y traducen al latín, digamos, a la fórmula romana, a la fórmula latina, a los dioses griegos, al mismo panteón griego. Entonces, pero la religión romana es una religión muy simple, muy sencilla, es una religión hacia los antepasados. No es un culto a los antepasados, no da para religión. Y tienen, digamos, ritos de tipo chamánico. Ellos a los chamanes le dicen augur. Entonces, de ahí viene augurar. Entonces, digamos, son sociedades, digamos, que quedan debilitadas espiritualmente. Su momento de gloria pasó. Y se cristianizan, es decir, pasan al monoteísmo con la expansión del cristianismo, digamos. San Pablo justamente va a Grecia y escribe la carta a los Corintios, por ejemplo. O sea, porque acuérdate que después los apóstoles empiezan la tarea de la evangelización, porque la iglesia se considera católica, es decir, universal. Y por eso, digamos, el afán evangelizador. Distinto el caso, por ejemplo, del judaísmo, que no tiene ningún afán evangelizador. El judaísmo, de hecho, es monogámico, o sea, es endogámico. Así es que, distinto al caso del cristianismo, digamos, busca evangelizar y de hecho evangeliza toda Europa. Ahora, si es buena o mala idea, esa es otra historia, ¿no? Pero, como te decía al comienzo, digamos, dentro de lo que son nuestros parámetros culturales, no podemos prescindir del cristianismo y particularmente del catolicismo. Porque eso da los fundamentos para todo lo que nosotros entendemos como derecho. Sin los fundamentos cristianos, nosotros, como te decía delante, no podríamos considerar una ofensa a la esclavitud. Porque la esclavitud resulta, hasta antes de que se declarara el ser humano con una cierta dignidad regia por parte del catolicismo, la esclavitud era parte de lo normal, parte de la vida, algo que le podía pasar a cualquiera, ya sea por razones económicas o razones militares. O sea, es como que a alguien le pasen un parte, a alguien que, bueno, cometió una falta en el tránsito y tuvo que pagar, digamos, ante el juez, digamos, tuvo que cumplir una sanción. Y así la esclavitud. Suponte tú, Espartaco no luchaba contra la esclavitud. De hecho, si le hubiera ido bien, él hubiera tenido esclavos, porque no está en su universo de posibilidades acabar con la esclavitud. Ese elemento superior ético viene con el cristianismo. Y también el concepto de universalidad de la humanidad. Piensa tú que el cristianismo sale del judaísmo. Jesús nace en un contorno, en un entorno judío. De hecho, le dicen rabino. Pero él hace un pacto, te estoy hablando desde el punto de vista de la Iglesia Católica, no es que yo sea católico necesariamente, no, así que te estoy describiendo. Hace un pacto no con un pueblo elegido, sino que ahora la humanidad entera es el pueblo elegido.
y por lo tanto somos todos iguales en la misma dignidad. Pero por ahí hay un discurso de Menachem Begin, me parece, no estoy seguro, pero es algo que, digamos, que tú puedes encontrar, digamos, en declaraciones de rabinos. Se supone, desde el punto de vista judaico, que el alma de un judío es un alma superior a la de un goy, es decir, de un no judío. Tiene un valor distinto a los ojos de Dios. Pero bueno, cada pueblo tiene su propia autoestima, ¿no? Los japoneses se creían hijos de los dioses, y bien, pues bien por ellos, qué bueno que se quedan hartos. Pero no está el concepto de universalidad. Ese concepto viene con el cristianismo. Ya. Mira, al final de cuentas, como siempre me acuerdo de la Ilíada y de la Odisea, creo que Sí, al final de los tiempos, la Biblia será recordada como una buena obra de arte, una buena obra literaria. Nunca estaré tan seguro de que haya sido la palabra de Dios. Te digo lo este sabrás en cuento. su momento. Ah, En su momento te lo van a recordar. claro, yo creo que es una gran obra literaria, la Biblia, como lo es la Ilíada y la Odisea. Pero aquí Chuta. seguimos siempre confrontando, digamos, a nivel del conocimiento, las teorías metafísicas con el problema de la ciencia y con el problema del poder, por supuesto. Pero creo que el cristianismo ha sido capaz de heredar a la gente común la culpa y el temor, ¿no? Yo no sé cuál es la parte del cristianismo que, como decía el amigo nuestro criminólogo que tuvo que retirarse, ¿cómo No te oigo. No escucho a nadie en realidad ahora. de un super yo que tuvo un gran accidente? Este gran accidente fue la Inquisición. ¿Cómo, perdón? No La te escuché nada. Inquisición que mató gente por 700 años, etcétera. Y fíjate que ese accidente de la religión cristiana es el mismo accidente que tuvo el llamado socialismo con el estalinismo, ¿no? Lo que ya hablaba Hansel del camarada Gonzalo y toda esta gente media fanática. Es decir, todas estas. La señal la tiene un poco débil, ¿no? Sí, Sismos, no te entre escucho nada, no he entendido nada. no Eh, escuchas. no te hemos escuchado nada. No No, sé qué pasa. se te corta la señal, se te corta la señal. Yo creo que el vaso de whisky está interfiriendo. Lástima, nunca nos ha pasado esto, pero el diablo, el señor del diablo, como dirían los creyentes. ¿Pero algo dijiste, Marco? ¿Tú me escuchas? Yo sí le escucho, yo sí le escucho. Y a nosotros nos escuchamos, el Marco parece que está complicado. Marco, ¿tú me escuchas? Está Marco. Es mío, es mío. Pásala para aquí. Ah, Uy, se nos fue un la... segundo, voy a enchufar este aparato. Se está acabando la batería.
¿Qué hacemos, Hansel? Ahí te escucho. Sí, hay señal, pero está sin batería y pues, ¿me escuchan? Sí, Ahora te escucho. Ahora te escuchamos, pero no vemos tus movimientos. Ahora no importa que no lo veamos. Oye, Marco, apaga la cámara y habla mejor, po. Porque a lo mejor la cámara hace esforzarse un poco más el equipo. la cámara. Claro, apaga la cámara y deja prendido el micrófono. Ahí nos vemos. Ya, dale, habla, a ver. Uy, ¿qué será? Pero ¿qué será? Ahora chicos, hay problemas con la señal, creo. Pues como hay problemas con la señal, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Hay problemas con la señal, bueno, con el profesor de los Ríos, creo que ya vamos 1 hora y media transmitiendo, a ver. Dejémoslo para otra. Sí, ¿les parece, profesor Marco, ¿le parece si lo dejamos esto para la otra sesión hasta que se mejore la señal? Sí, si lo quieren a Mayo y que hagamos algo. Sí, hay que hacer algo entre la semana. Hay que hacer algo entre la semana que está muy interesante lo de criminología y religión. Yo creo que la señal, ¿no? La señal nuestra ha interferido con la señal de Dios, ¿no? Y pues hablando de religión, ha pasado eso en realidad, ¿no? Así que, ¿qué les puedo decir? ¿No? Entonces hay que dejarlo para otra oportunidad. Mucho gusto, profesor Mario, por esta oportunidad. Igualmente, Ya sí, un en gusto. estos días, ya entre martes y miércoles, ya hacemos algo bonito. El martes, más seguro. El Encantaría. lunes o martes hacemos algo más bonito, y bueno, reflexionando, ¿no? A nivel histórico, a nivel filosófico, a nivel criminógeno, ya hemos llegado a una conclusión, ¿no? Que a veces no es la religión como sí misma, ¿no? Sino es el órgano aplicador que viene a ser el humano, ¿no? Asimismo, el profesor Michel ha dado una tesis bien establecida, ¿no? Que es la criminología misericordiosa, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Criminología de la piedad. Y eso lo vamos a desarrollar profundamente y bueno, va a haber criminología y religión par de dos. Entonces con eso culminamos, chicos. Buenas noches. Eso ha sido Se Puso, viernes de criminología. Cuídense, un Ya, fuerte abrazo. chao, chao, igual, gracias. Chao. Oye, Chao. bueno, gracias, Mario. Ya, igual, Nada más. gracias a ti, Marco, que estés muy bien. Chao, chao. Chao.